Buenas tardes, ¿Qué profesor. tal? Buenas tardes. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo cree usted que ha transformado la tecnología como software, herramientas y materiales en la práctica arquitectónica? Bueno, eso les permite a los alumnos desarrollar formas más innovadoras, más interesantes, y no solo en el aspecto del diseño, sino que también en la construcción. Ya ahorita pues está lo que son las técnicas de fabricación digital, en donde cualquier superficie de doble curvatura pues te la va a fabricar un robot. Llegas, montas y pues al ser fabricada por un robot la precisión es milimétrica, entonces eso te ahorra mucho tiempo y también pues no hay problema en que tus partes, en las partes de el despiece de tu forma pues no embonen, ¿no? Entonces la tecnología ha ayudado muchísimo, ¿no? Te permite abarcar cosas que antes pensabas que eran imposibles, ahora las puedes desarrollar de una manera más interesante, ¿no? Ya no hay límites, ya realmente no hay imposibles, todo lo que se te ocurra lo puedes diseñar y construir. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos para los arquitectos ahora en el siglo XXI? Bueno, siguen siendo, pues, nosotros al ser arquitectos, pues, estamos obligados a producir belleza, ¿no? La arquitectura es un arte, entonces, independientemente del siglo en el que nos encontremos, los arquitectos, pues, nunca debemos de perder de vista que nuestros espacios deben de generar sensaciones. Entonces, actualmente, si no utilizas las tecnologías, los avances en tecnología, me refiero desde para diseñar, desde los software tan poderosos, y si tampoco consideras los nuevos materiales que ya se están utilizando y tampoco consideras la fabricación digital, bueno, pues eso es lo que te va haciendo que no puedas ir a la par o ir de acuerdo a la tecnología. Y entonces eso es lo principal en los arquitectos, ¿no? Que no relegues la tecnología. Estamos en el siglo XXI, como bien dices, no puedes estar diseñando y construyendo como en 1800, ¿no? O sea, ya no se puede. Entonces tienes que saber los nuevos materiales y sobre todo las nuevas herramientas de fabricación digital que te van a permitir generar o desarrollar todo lo que se te ocurra. Creo que esto para mí es lo principal, ¿no? De lo más importante de los arquitectos, o sea, que no relegues la tecnología, que vayas, que lo conozcas y que lo apliques en tu profesión. ¿Cree que los estudiantes de hoy están mejor o peor preparados que antes? Pregunta, nos vamos a enfocar la respuesta a lo de la E7 Camachalco. ¿Va a enfocar a la E7 Camachalco? Ok. Bueno, honestamente creo que están más mal preparados que antes, porque no es posible que le sigas pidiendo a los alumnos sus proyectos a mano, cuando ya ni siquiera, o sea, ningún despacho los va a contratar por hacer algún diseño o algún proyecto a mano. Entonces, creo que eso es muy malo, entonces eso no les permite a los muchachos de la E7 Camachalco competir contra chicos egresados de la Anáhuac, del TEC, incluso de la UNAM. La UNAM ya tiene 2 laboratorios de fabricación, la E7 Camachalco, solo tenemos la impresora 3D, la cual no funciona porque no tenemos material. Entonces, creo que sí ha habido un rezago muy fuerte en cuanto a los criterios de algunos profesores que les siguen enseñando a diseñar o que le siguen pidiendo sus trabajos más bien a mano, ¿no? Ya no podemos quedarnos en esa etapa, sobre todo pensando en ustedes, ¿no? Para cuando lleguen al campo laboral, pues no los van a contratar. Entonces, yo creo que es importante que haya que los maestros entiendan, ¿no? Que a ellos les funcionó esa parte, pero a los alumnos ya no les puedes seguir enseñando como hace 50 años, ¿no? Ya tienes que ir conforme a lo que ellos se van a enfrentar, porque lo tienen que vivir aquí en la escuela, o sea, tienes que aprender software, ya deberíamos de estar fabricando aquí, ¿no? Ya también, incluso si yo les enseño a modelar, no podemos ni siquiera mandar una maqueta en 3D porque no tenemos, o sea, tenemos las impresoras, pero de nada sirve que no nos permitan utilizarlas, ¿no? Entonces ya debería de ser parte
el software, la impresora 3D y un laboratorio de fabricación ya debería de formar parte del ST Camachalco. Somos la técnica al servicio de la patria, entonces no podemos delegar las tecnologías, ¿no? Ya deberían de ser parte de todos los días para los alumnos. Entonces yo creo que actualmente sí están mal preparados, pero confío, sé que el Poli pronto va a retomar el lugar que le corresponde, ¿no? Para seguir pues ubicando a los muchachos en el campo laboral de una manera correcta, ¿no? Todo el mundo quiere tener un egresado de ST Camachalco porque precisamente pues los alumnos son todoterreno, ¿no? Le entran a todos, diseñan, cuantifican, supervisan obra, entonces solo nos falta eso, ¿no? Abarcar la tecnología para que ellos estén compitiendo de la manera correcta en el mercado actual. Profesor, ¿cuál cree usted que son las principales responsabilidades de los arquitectos hoy en día? Bueno, en la actualidad, pues principalmente con los principios de la sustentabilidad, ¿sí? Aprovechar correctamente los recursos naturales y utilizarlos adecuadamente y dejar esos recursos naturales que se renueven para las futuras generaciones y no tengan problemas para subsistir, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado el rol del arquitecto desde el siglo XX? Bueno, pues sí ha cambiado. En la actualidad se empiezan a usar mucho los prefabricados, sí, cosa que antes no era común. Sí, en la actualidad pues ya tanto para la cimentación, la estructura, los acabados, para todo en general pues ya se utiliza mucho el prefabricado, aunque en la actualidad aquí todavía seguimos un poquito con los sistemas tradicionales del tabique, de la losa de concreto, pero poco a poco vamos avanzando también, sí, es en lo que más ha cambiado. ¿Cuál cree que son los mayores desafíos para los arquitectos del siglo XXI? Bien, pues la preparación principalmente, sí, en la actualidad hay que pues ir encaminándose sobre alguna especialidad, sí, anteriormente era uno un poquito todólogo, sí, le hacía todo, podía hacer todo. En la actualidad pues ya no es posible con tantos procedimientos constructivos, con diferentes tipos de diseño. Entonces pues yo creo que es lo más importante actualizarse, no quedarse estancado, porque si no va a haber el futuro para esos arquitectos, ¿sí? Bueno, maestra, ¿usted cómo cree que ha cambiado la situación de las mujeres en la arquitectura en las últimas décadas? Bueno, evidentemente ha cambiado mucho, porque la arquitectura antes era una carrera básicamente de hombres, principalmente en la ejecución, o sea, estar en obra. El proyecto puede ser que sí había más oportunidad para las mujeres, pero en campo era 100% de hombres, y a mí me ha tocado estar en los 20 años que tengo de experiencia laboral la mayoría del tiempo en campo. Entonces se nos ha abierto más la oportunidad de poder estar en esta profesión ejerciendo lo que antes hacía los hombres, nada más. Entonces se ha abierto, ha cambiado a favor de él. ¿Ha enfrentado desigualdad de género en sueldos, oportunidades laborales o cargos en liderazgo? Sí, en todo. Aunque les acabo de decir que nos ha favorecido el cambio a las mujeres, no podemos llegar todavía a esa igualdad en cuanto a el sueldo, o que crean en nosotras con la capacidad de poder dirigir a un equipo, sobre todo en campo.
El sueldo pues es muy subjetivo, aunque sé que donde estoy trabajando tengo compañeros hombres que ganan más, entonces sí me he enfrentado, tristemente. ¿Ha vivido o presenciado machismo o acoso sexual en la profesión o en la escuela? En mi profesión he vivido machismo, el acoso no, afortunadamente, pero machismo sí me ha tocado, y sobre todo viene mucho en niveles de extremos, o muy arriba o muy abajo, ¿no? Toda la gente en campo, albañiles, o sea, a nadie le gusta que una mujer sea su jefa, o cuando están arriba también pues es mujer, seguro no sabe, o cómo fue que llegó aquí, pues algo de, no por lo que sabe, sino por otros medios, entonces sí me ha tocado. Profesora, ¿cuáles son las principales responsabilidades de los arquitectos hoy en día? Híjole, nuestro campo profesional, campo de actuación es muy amplio. Si estamos trabajando en obra, nuestra responsabilidad es muchísima. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar que la obra se ejecute de acuerdo a las normas y al reglamento de construcción. Entonces, en el momento en que tú ya estás en obra, adquieres la responsabilidad y tienes que conducirte con ética. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aquella obra que tú estás ejecutando se haga con los materiales, se haga de acuerdo a lo que te está diciendo o a las indicaciones que te marcan tus planos. ¿Cómo cree que ha cambiado el rol del arquitecto desde el siglo XX? Del arquitecto puro, pues creo que ha tenido que considerar más la parte de la estructura. Si bien a principios del siglo XIX ya se estaba viendo que la arquitectura no puede estar separada de las estructuras, y ha sido pues una enseñanza que nos ha dado los mismos fenómenos como los sismos, en donde se tiene que revisar que la estructura quede perfectamente acoplada a lo que es la camisa, vamos a decir que es la arquitectura, la funda, lo que le va a dar la estética. Entonces se ha cambiado muchísimo, porque decíamos que a principios se adornaba mucho la arquitectura, ha traído un proceso histórico. Vamos a decir, se veía, por ejemplo, en la época del Renacimiento, cómo era nuestra arquitectura muy pura. Aquí en México podemos tener varios ejemplos de lo que es el neoclásico, el neobarroco, ¿verdad? ¿Por qué neo? Porque se da posterior a cómo se está gestando en Europa. Entonces, si bien en aquellos tiempos la arquitectura, por ejemplo, cuando llegan aquí los agustinos, la arquitectura cambia, es más rica, es más adornada, y después con el barroco mucho más, es más exuberante los adornos. Viene otra época, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a marcar como un punto en donde la arquitectura tiene que ser más simple, más funcionalista. Y entonces surge, por ejemplo, en nuestra colonia de la Nueva Santa María o la Hipódromo Condesa, estamos ya teniendo ahí una arquitectura más protorracionalista, más racionalista y después funcional. Se va gestando así nuestra arquitectura. Entonces, los arquitectos han considerado siempre las corrientes que se van dando, que se van gestando en Europa o en el extranjero, y se van acoplando aquí a nuestro México. Así es. ¿Cómo cree que las herramientas digitales han ayudado a la arquitectura hoy en día? Pues ha facilitado mucho, pero también no nos podemos confiar. ¿Sí? Si bien nos ayuda al diseño, nos ayuda a tener una mejor
percepción de lo que es el volumen, de cómo se va a ver, inclusive hacer algunos ensayos de la estética o de forma, de la geometría que va a tener, ¿verdad? Sí nos ayuda muchísimo porque nos facilita en tiempo, pero eso no es más que el apoyarnos, pero después para el razonamiento que vamos a tener para la estructura. Si tú le puedes dar la forma que quieras, pero debes de considerar siempre la estructura. Entonces, sí, las herramientas digitales nos ayudan mucho, nos acotan tiempo, pero también recae nuestra responsabilidad de saber si eso es posible de realizar y que sea efectivo en sus estructuras. Hello, my name is Jorge Sanchez, and today I want to share with you a reflection on architecture and its evolution, based on the ideas of two professors and interviewed. First, I did like to talk about the difference between the professor and the male professor opinions. The female professor shared her experience as a one in the field of architecture, highlighting how for many years a woman had to work twice as hard to be taken seriously. She noted that while there has been progress, there is still a long way to go to achieve true equality. On the other hand, the male professor focused more on how the profession has changed on a technical level. He mentioned the use of new digital tools, working in multidisciplinaries, and the importance of adapting to an increasingly globalized world. It's interesting to see how each perspective highlighting different, yet complementary aspects. Now, lead them up on the major changes in the profession for the 20th and 21st century. In the past, the architect was seen as the authoritative, almost isolated figure, while design has a personal expression. Today, the approach is much more collective and sensitive to context. Sustainability, community involvement, and the use of technology are now essential parts of the process. What used to make weeks by hand can now be done in-house with digital tools, but that also demands a new professional ethic. Regarding gender equity in architecture in Mexico, there's a lot to discuss. Even more women are studying architecture. The presence in high-level positions remains low. Invisible barriers still hinder the professional growth, from role assignment to a lack of visibility. However, there are positive things. New generations are challenging these inequalities, and more women are leading projects, technique, and revisiting the field. Finally, I'd like to share my opinion on where architecture should be heading. I believe architecture should aspire to more beautiful, to reclaim the value of beauty in the space we are inhabit. Sometimes in the ephemeral to solve functionality or technical issues, we forget that the way a place looks and feels also affects people's lives. Design isn't just about solving problems, it should also inspire, move use, and leave a visual and culture. Merck. Architects of the future should strive to find a balance between
what is useful and what is beautiful, creating a space that not only work but also dignify and enrich the human experience. Hello, my name is Ramirez Chavez Benayareli, and I will share my reflections on the opinions our professors gave about the change that architecture has undergone. First of all, we have seen how architecture has evolved over time, but each professor shares a different perspective about the benefits or contradictions that technology has brought to the profession. However, they all agree that architecture has gone through significant transformations. In the past, the architect was seen as a master builder focused on aesthetics and functionality. Today, the role has expanded. It's now more technological, sustainable, and interdisciplinary. For example, tools like BIM, 3D printing, and artificial intelligence are revolutionizing the way we design and build. Regarding gender equality, although progress and new opportunities have been made, inequalities still persist. In Mexico, many female architects still face barriers when it comes to leadership positions or receiving the same recognition as their male colleagues. However, more and more women are gaining visibility and transforming the field through urban planning, social design, and sustainability. My opinion, or from my point of view, the architecture of the future should be more inclusive, ethical, and environmentally responsible. We must train professionals who are aware of the social impact, who can work in teams, and who are open to new technologies without losing the human side of the things. Thank you. Hello teacher, I am Arael, and today I present a reflection based on interviews with architecture professors. First, we found a clear difference in how male and female teachers expressed their opinions. One male professor strongly criticized the current education model. He believes students are less prepared today because they are still asked to do hand drawings, which no longer reflect the reality of professional practice. He emphasized the urgent need for digital tools, 3D printing, and fabrication labs in our school, as other universities like UNAM or Tech are really ahead. In contrast, the female teacher focused more on the need for specialization and continuous learning. They believe architecture has become more complex and that architects must update their skills constantly. One of them also mentioned how digital tools help in design, but shouldn't replace critical thinking, especially in structure and construction. Another key topic was gender equity. One female professor shared that she has experienced sexism in the workplace. When people in construction don't accept female leaders, and something women don't deserve their positions. This shows we still have a long way to go in achieving true equality in architecture in Mexico. In my personal opinion, the profession must evolve by embracing technology, promoting inclusive leadership, and updating our academic programs. Students need real tools, real labs, and real opportunities to face the challenge of today's architectural world.